Continuamos conversando con Melanio Paredes del Partido de la Liberación Dominicana. Melanio, tienes tu vida prácticamente en esa organización política. Porque tú me hablaste que lo del partido es subliminal, lo interno. Entonces hablamos de lo otro. Yo te dije dos razones. Lo que nosotros podamos hacer y los errores que comete el adversario. Ahora bien, hay anunciadas varias reformas. Si hay anunciadas varias reformas, reformar es algo concreto, algo positivo, algo constructivo. Huele a que reforma nos puede traer cosas buenas y el gobierno ha hecho desglose de reforma constitucional, reforma fiscal, de salud, laboral. Entonces, lucen ser pasos de avance por el término reformas. ¿Qué opinas? Comencemos con la constitucional, que el presidente es la única que ha promovido abiertamente y ya prometió que la va a depositar el día 16 en ocasión de su discurso de toma de posesión. ¿Para qué la reforma constitucional? ¿Para poner el candado a la reelección de un presidente? No, porque el candado lo tiene. O sea, no es necesario tomar mayor precaución. Absolutamente innecesario. Deja eso como está y no se puede reelegir. No se puede. Ya. Segundo, para asegurar o fortalecer el Ministerio Independiente, solamente hay que ver las memorias de doña Miriam Germán ayer. Las memorias. Yo ni gané, ni perdí. O sea, fue un juego de suma cero. Y si fue un juego de suma cero, ¿dónde están los beneficios del famoso Ministerio Independiente? Sobre todo cuando ella dice que recibió fieros ataques desde la propia Procuraduría General de la República. Entonces, no creo tampoco que sea necesario. ¿Por qué? Porque aquí está en marcha vigente la profesionalización del Ministerio Público. Por ejemplo, él tiene de dónde sustituir a Miriam Germán sin que tenga que apelar al expediente del partido político. No tienen que buscar un abogado ilustre o que fuera dentro de la fila del PRM, sino sencillamente ir a la cantera de profesionales del Ministerio Público que están ahí, hasta los adjuntos si quisiera, y escogerlo. Y sencillamente hacer lo que él dice que hizo, no mirar hacia allá, dejar que ellos actúen en su libre albedrío. Eso tan solo. Entonces, para mí, reunir la Asamblea Nacional, la reunión de diputados y senadores, para ese tema, lo que va es abrir una caja de Pandora. Ahí se va a meter todo lo que se le antoje a esos legisladores. Fíjate cómo está el Código Penal, y creo que han dicho algunos que no se pueden aplicar las 3 causales porque el artículo 37 lo prohíbe con la afirmación de que la vida se protege desde la concepción hasta la muerte. Entonces, por ahí puede abrirse una caja de Pandora para meter 85,000 cuestiones que no son de la preocupación. ¿Qué es lo que le preocupa a la población dominicana en estos momentos? ¿Cuál es la atención que debe tener un gobierno que entiende que su principal responsabilidad es satisfacer expectativas y necesidades de la población? El tema del empleo, el tema de la calidad de vida, el tema del costo y la calidad de la electricidad, el tema de la seguridad. Entonces, nada de eso se resuelve con la reforma constitucional. Eso se resuelve con una reforma fiscal progresiva que ponga a pagar más a los que son ineficientes, o se vuelven eficientes o se van del mercado. Tienen que pagar más a los que más pueden, al patrimonio, a la ganancia. Nunca ha sido así. Bueno, si entonces la reforma fiscal es para seguir protegiendo a los poderosos con cuantiosas exenciones en materia de monetaria, de pago de impuestos, o para no apuntalar aquellos sectores nichos de la economía que tiene que seguirlo estimulando. ¿Para qué? Para que te generen empleo y te produzcan ingresos y le permita a República Dominicana poder exportar, poder mejorar su balanza comercial,
para entonces poder pagar el alto endeudamiento en que nos ha metido este gobierno. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional esta misma semana ha rendido un informe que particularmente a mí y a otras personas de una u otra manera causó alguna sorpresa. Es un informe positivo sobre la economía del país, No dice nada. ¿no? Tú verás después cuando venga la reforma fiscal. Segurito que esa fue la carta de presentación. Esa es la cara bonita que siempre presenta el Fondo Monetario Internacional. Pero seguro que le dejaron a Héctor Badé y al ministro de Hacienda su cartilla de que no es posible, como han dicho, que el umbral de exención de impuestos de los salarios sea los 30 y tantos mil pesos, porque es un umbral, dicen ellos, muy alto. Eso significa que quieren que se graben los salarios más bajos. Que dicen que hay una cantidad de bienes y servicios exentos de ITEVI, que hay que aplicar una homogeneidad y grabar a todos los productos y los bienes. Que hay que grabar a las importaciones vía internet. Entonces, el policía malo viene después. Esa carta de presentación fue del policía bueno. Dentro del PLD, a pesar de que el Congreso, que va a ser definitorio para muchas políticas hacia afuera, sobre todo, de ustedes, no ha terminado todavía. ¿Qué va a ser, cuál va a ser el color, la intensidad de la oposición de ustedes 2024-2028? ¿Será similar a la oposición que hicieron en 2020-2024? ¿O va a haber alguna diferencia? La oposición light. Mira, lo has dicho tú, qué bueno. No lo dijo Danilo Medina en un discurso. Lo que yo sostengo es que el pueblo dominicano, y sobre todo el pueblo que apoyó al PLD desde su fundación, no comulga con la cobardía. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros nos damos muestra de gallardía y de construir una narrativa, aceptando los errores que hayamos cometido, pero trabajando frente a un gobierno negador de derechos, de libertades, y al lado de la población dominicana. Si no somos capaces de hacer una oposición real, frontal, no desmesurada, pero una oposición frontal, entonces la población no tiene nada que buscar en el PLD. Las dos caídas que te dije, la del 94 y la de ahora del 2024, fue producto de que el PLD no pudo hacer una oposición creíble, no fue capaz de construir una narrativa que nos quitáramos aquellos elementos que dañaban la marca, pero nos enfocáramos en los asuntos esenciales del pueblo dominicano. Si el PLD sigue orbitando alrededor de sus problemas internos y no entiende que no estamos solos en el universo, que hay unos problemas ahí de la población a los que tenemos que prestarle atención, entonces habremos fracasado. Yo espero que todos esos elementos quede claro en la evaluación que estamos haciendo y que a partir no de septiembre ya, porque la celebración del Congreso no te dice a ti que no haga oposición, no. Y lo conversaba la semana pasada con el presidente Medina, que me manifestó que convocaría en breve tiempo al comité político. Hay un tema de la vocería de la Cámara de Diputados, aunque sea una fracción parlamentaria pequeña, pero cuando el partido tenía 6 diputados, tenía era potestad del comité político orientar esos 6 diputados. Son 13 ahora, pues tendrá que orientarlo y máxime en una circunstancia como esta, que se habla de tanta reforma y que al mismo tiempo lo que se avisora es una lucha social sin precedentes en República Dominicana. Entonces el PLD tiene que comenzar desde ahora a delinear esa oposición. No puede ser cuando nosotros terminemos de arreglar la casa, organizar la casa, entonces hagamos oposición. No, tiene que comenzar a hacer la oposición desde ya. Porque ahí vienen los proyectos de reformas y la carestía del arroz, del aceite, de los bienes fundamentales de la canasta básica están por sus fueros. El estómago del pueblo no espera a que un partido resuelva sus asuntos internos, sino que lo acompañe dando la cara frente a un gobierno abusador para librarse de las penurias que está pasando. ¿Por qué dices que el gobierno abusa? Bueno, ¿por dónde tú quieres que lo comencemos? Por los apagones y la elevación de la tarifa eléctrica para darte una energía mala y cara.
Aquí se le duplicó a la población y hay sectores que pagaban 200 y 300 pesos en los barrios que están pagando 2, 3, 4 mil pesos. ¿Para qué? Ustedes hubieran El tenido... tema eléctrico, el fracaso, es la carta de presentación del fracaso de la gestión pasada de Luis Abinader. Un solo indicador, pérdida, recuperación de clientes, producción de base, producción que te permita a ti tener un colchón para garantizar la suficiencia eléctrica. Nada de eso pasó. Todos los indicadores se deterioraron. Y si vamos a hablar entonces de los problemas de empleo, los problemas de ingresos, los problemas de inseguridad, no me lo estoy inventando yo, están ahí. El ministro de Interior indica que el índice de criminalidad está en un dígito. Yo creo que habrá muchas reacciones a la rendición de cuentas del amigo Chu Vázquez, que parecía que estaba en una tribuna pública con un discurso de barricada, cuando lo importante en este caso tan complejo de la seguridad es examinar cuál es el comportamiento que ha tenido los diferentes vectores de violencia, de criminalidad. Es una sociedad que se ha tornado cada vez más violenta. Esos fenómenos que podrían parecer personales, de feminicidio o suicidio, etcétera, tienen una raíz en una sociedad que no se le está dando respuesta. No hemos hablado del tema educativo, pero aquí no se ha hecho una evaluación de qué ocurrió post pandemia, qué ocurrió con nuestros niños y nuestros adolescentes. Aquí no se ha hecho una evaluación psicosocial de lo que produjo un encerramiento de prácticamente 2 años, producto de COVID-19. Y si tú no tienes información sobre el comportamiento, la psique del dominicano, qué ha acontecido en estos años, tú no puedes plantearte política correcta. Ustedes no lo han sugerido, Melanio, porque no solamente está la crítica. Si ustedes tienen más experiencia o tienen experiencia acumulada, es cuestión de compartir vivencias, experiencias y hacer aportes como organización política. Y se me ocurre preguntarte si lo han sugerido. En el carnaval electoral, cada tweet cada post que yo publico, trato de llevar en materia educativa o de cualquier tipo de ámbito de la política, llevar un mensaje constructivo, aun cuando sea de crítica al gobierno, posibles enfoques. Es más, cuando se instaló este gobierno con el modelo de educación a distancia, yo visité al ministro Roberto Fulcar, que además es mi amigo, y le llevé una serie de propuestas y sugerencias, porque es que nosotros no podemos, temas nación como la educación, no pueden ser sujetos de la diatriba política, de la politiquería. No avanzamos en educación. No. Todos lo decimos, eso. Así es. Pacto educativo. Entonces lo hemos dicho muchas veces, Gregory. Es necesario que nosotros le demos respuesta a los problemas con soluciones distintas. Repitiendo más de lo mismo, tú no vas a alcanzar resultados distintos. Y eso pasa en educación y pasa en cualquier otra de las esferas de la vida pública. Y lo cierto es que este gobierno tuvo acierto en la continuidad de algunas políticas del gobierno anterior, pero otras las abandonó. ¿Qué ha pasado con el 911? Un programa que era el orgullo, porque tú tenías en un país con tantos problemas y todavía con niveles de desarrollo en otros barrios, la dificultad de acceso inclusive a callejones y eso, pero había una respuesta rápida de ese programa. Y prácticamente se extendió a las provincias de mayor número de pobladores y donde pudiera generarse mayores tensiones y conflictos. Y ese programa se ha abandonado. Entonces, el pueblo tendrá que pasar el balance. Ahora, ¿qué tiene que hacer el PLD? Comunicar mejor. Comunicar mejor lo que hicimos y comunicar mejor lo que estamos en capacidad de hacer en el presente y a futuro. A propósito de PLD, hace unos días, tu antiguo compañero de partido, Euclides Sánchez, ocupando la silla que hoy utilizas tú para este conversatorio interesante, manifestó, entre otras cosas, Melanio, que el PLD ya estaba cerrando su ciclo histórico.
Repito, Euclides Sánchez dice que ustedes cerraron un ciclo histórico político y al mismo tiempo le pregunté sobre la Alianza Rescate RD, sobre su opinión hacia ella y me indicó que esa alianza no fue una alianza sincera. Son dos aspectos que me gustaría escuchar tu punto de vista a lo que dice tu ex antiguo compañero de partido. Debe revisar la votación y cuántos votos le aportamos a su candidatura. Creo que sacó por encima del 40% en La Vega. Y los diputados que obtuvieron, porque lo obtuvieron. Si es de un PLD que se cumplió su ciclo histórico, o que perfectamente, si la alianza hubiese sido más amplia, me pongo de acuerdo con él, quizá hubiese sido senador de La Vega hoy. Pero no por el PLD. Nuestros voceros en Rescate RD plantearon la propuesta de que Abel Martínez, Leonel Fernández, Miguel Vargas, con la presencia de Danilo Medina, levantaran la mano a los senadores en las 20 y tantas provincias que llevábamos candidatura. Pero no lo hicieron ustedes. El presidente Fernández se opuso. No quiso hacerlo. Leonel Fernández... Pero porque yo vi a Leonel Fernández en algunos lugares. No quiso hacer, dijo que eso se pueda quedar para una eventual segunda vuelta. Entonces hablemos. Y Danilo estaba Danilo claro, estaba fue de los más entusiastas proponentes de eso. Y ahí está Miguel Vargas, están otros actores. Entonces cuando hablamos de alianza sincera hay que ver quién, de hecho... Pero era algo positivo para la oposición que se hubiera producido eso. Así es. ¿Por qué, Fernández? ¿Tienes información? Su razón, no sé las razones que tendrá, pero efectivamente por eso la alianza no compactó como muchos tuvimos la esperanza de que compactara. Respecto al ciclo histórico, yo le respondería al amigo Euclides Sánchez que fuera Leonel del ámbito político, en el momento que Leonel deje la actividad política o que la naturaleza disponga, como puede disponer de mí o de ti, ¿qué queda de ese partido? Yo le hago la pregunta, ¿qué quedaría de ese partido sin Leonel Fernández? O sea, Leonel es la pieza insustituible en ese partido. Esto es todo. Fuera de Leonel Fernández eso no es un proyecto. Y en el PLD no sucede lo mismo. El PLD tiene raíces históricas. El PLD ha celebrado 10 congresos en 51 años. La única organización política que lo ha hecho aquí. El PLD tiene un legado histórico, es escuela política y escuela de gobierno. El PLD tiene un legado institucional, incluido los gobiernos de Leonel Fernández, pero fueron gobiernos del PLD, no de la Fuerza del Pueblo. Y tiene un legado material. Y eso pesa. Y tiene un expresidente como activo, que ni lo tiene el PRD ni lo tiene el Reformista. El reformismo se fue con Balaguer. El PLD sobrevivió a Bosch. Y sobrevivió a Bosch, a Leonel y sobrevivirá a Danilo Medina, si hacemos lo correcto. Y esa distancia que hay en posicionamiento de preferencia en este momento, el PLD está en desventaja frente a Fuerza del Pueblo. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo eso explicas? Es ficticio. Las elecciones del 19 de mayo fue un constructo de encuentro y desencuentro y votación cruzada. O sea, a nivel de ayuntamiento, el PLD tuvo un 23% y a nivel congresional un 17%, no un 10%. Mientras que la Fuerza del Pueblo a nivel municipal tuvo que fue un 3%. Entonces, no, eso no dice nada. Eso te marcó la correlación de fuerza de las personalidades que participaron en ese proceso. Leonel Fernández, Luis Abinader y Abel Martínez. Pero como estructura política, como simpatía de base, no dice nada. Eso lo veremos ahora en estos 4 años. Eso indicaría entonces que ustedes actuaron de manera no solidaria con el candidato del momento, que fue Martínez. Eso indica no fueron institucionales. Que no fuimos asertivos, que no fuimos correctos, que de alguna manera la campaña no prendió, que no fuimos capaces ni siquiera de convencer a toda nuestra militancia, y eso tendrá que ser evaluado ahora en este proceso que estamos viviendo. Ahí veremos qué fue lo que pasó. ¿Qué opinas de Abel Martínez? Un gran dirigente que tuvo una experiencia no tan provechosa ahora, pero que también es uno de los activos del PLD. Yo espero que se mantenga en su partido. Y los jóvenes de ustedes, Melanio, ¿cómo perfilas que son ellos una fuente interesante de poder
trabajar en un partido que se ha caracterizado, por ejemplo, por tener un comité político no tan joven como el que tienen ustedes, que de figuras con mucho nombre? 13 jóvenes ingresaron y yo, no obstante, mi generación es la misma de Danilo y Leonel Fernández, apenas tengo un periodo en el comité político, 4 años, de 51 que lo tengo en el PLD. Tengo un periodo en el comité político. Tenemos una cantera de jóvenes que están aprendiendo y tienen que seguir aprendiendo. Pero entraron 13 al anterior comité político. Entraron 13. Es más, hubo algunos y otros que ya se fueron, que dieron el salto de un comité de base al comité central, del comité central al comité político. No pasaron centro, como se dice en la guardia. Entonces, también hay que llevar las cosas, porque no se puede madurar con carburo, como dicen en el campo. Juan Bosch decía que la política es un oficio, y como tal, la fragua y el trabajo y la experiencia pesan. Yo tomo la palabra que decía Carlos Segura Foster en una asamblea en Santo Domingo Oriental, que decía: renovación, muy bien, pero de la mano de la experiencia. Los jóvenes tienen que ir de la mano de los más experimentados para que podamos ir haciendo la transición. No puede ser tierra arrasada. Bernie Sanders, que yo no sé por qué el Partido Demócrata no miró hacia ese señor, con alrededor de 80 años, es quien más impacta a la juventud del Partido Demócrata. Muy cierto. Es un tema de cronología, es un tema de ideas, es un tema de visión. Y eso es lo que tenemos que ver muchos. Hay jóvenes que son más reaccionarios que Hitler. Pero el candidato a la vicepresidencia de Trump, el señor Vance, 39 años, con posiciones mucho más rancias y conservadoras que el propio Donald Trump. Mira, en el patio y en tu partido hay una figura que fuera del PLD llama la atención, y él es un miembro importantísimo de ustedes. Entonces, si yo quisiera conocer, Melanio, ¿qué uso le van a dar, en el mejor sentido de la palabra, al interés agradable que en un sector interesante de la población causa el joven Juan Ariel Jiménez? Tiene un potencial por delante y ya se le dio. Juan Ariel fue de lo que vino de un organismo de base al comité central, y del comité central a vicepresidente y miembro del comité político. Una carrera meteórica. Incluso en el momento en que su padre, que fue de los pocos del anterior comité político, que motus propio dijo: yo me retiro y yo paso el bastón. Entonces, Juan Ariel tiene un futuro promisorio por delante. Ya. Pacto educativo. Fuiste ministro de Educación. Como te dije hace unos momentos, en educación todos mencionamos, con razón unos más, de que el sistema educativo en República Dominicana, lamentablemente, cuando sacamos cálculos, no avanza. Y si avanza es muy poco. ¿Qué pasa con el pacto educativo? Que vence en 2030. Por momento yo siento que pierde el optimismo, porque siempre he sido optimista con la educación dominicana, no obstante los magros resultados que hemos alcanzado. Porque el dominicano, para decir el dominicano, o sea, la dominicana, los dominicanos, tienen un espíritu emprendedor, creativo. Nosotros nos destacamos en todo. Yo digo, ¿y por qué no tenemos que también distinguirnos en el talento? ¿Por qué tenemos que estar en el piso en materia educativa? Hay muchos factores que determinan esa situación de bajo desempeño de nuestros alumnos en el sistema educativo dominicano, pero yo siempre quiero ser optimista. Y yo tenía cierta expectativa de que en un periodo en que el presidente de la República ha dicho que no se va a reelegir, él pudiera definir un recorrido que sería la parte culminante de ese pacto educativo, que comenzó en el 14 y termina en el 20, estaría terminando en el 28, pero bueno, 2 años, y se perfilan políticas positivas, políticas proactivas, eso puede extenderse hasta 2030.
Pero lo que he estado escuchando últimamente no me está gustando nada. Primera cosa, hay unos asesores, de esos asesores que mal asesoran a los presidentes, que han dicho que el 4% es mucho dinero, que en educación se derrocha. Cuando el promedio de inversión en América Latina hoy es 4.6%. Y durante 11 años no se ha ejecutado, salvo el 2020, el 4%. Se ha ejecutado el 3.74%. Muy bien, un avance importante, pero ni siquiera hemos llegado al 4%. Y ya en América, en la región, está en un 4.6%. Y hay países como Costa Rica, Bolivia, Chile, que duplican la inversión educativa que tenemos. Entonces, he escuchado que se quieren refundir el ministerio, que alrededor del Ministerio de Educación se quiere hacer reforma del Estado, refundiéndolo con la MESI, con la Secretaría de la Mujer, con CONANI. Tremendo error. Porque si una institución ha sido ineficiente, tú no puedes sumar la ineficiencia de otras porque el problema sería exponencial. Entonces, ojalá que esos despropósitos que he estado escuchando no se den y que podamos definir un relanzamiento del pacto educativo hacia el 2030. Todavía hay tiempo en la que muchos opositores contribuiríamos, porque la educación, insisto, es un tema nación que a todos nos debe preocupar y ocupar. Interesante, si ustedes como organización política también podrían aportar para la educación, pienso que siempre todos hemos los estado en la mejor disposición. Ojalá sea así con todos los partidos, los sectores, porque verdaderamente, como dices, la educación no está en el lugar que debe estar ni por asomo. Así. Melanio, gracias. A ti. Volvemos a hablar pronto siempre de política. Interesante estos diálogos. Vamos a ver qué pasa con el Congreso de tu partido. Vamos a ver. Bien, señoras y señores, del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Melanio Paredes nos ha acompañado. Gracias por la presencia acá. Hasta la próxima.